En la discusión sobre los errores de la Biblia, ya sean errores científicos, históricos, científicos, filosóficos, éticos, etcétera, de las personas que son creyentes suelen minimizarlo. ¿Ok? Creo que esta es una realidad. Bueno, cuando no pueden dar más argumentos que puedan negar la existencia de estos errores, ya miren su presencia y dicen, ¿saben qué? Sí, están ahí. Pero muchos de ellos insisten que estos errores no quitan la veracidad de las verdades de fondo, incluso hechos históricos, científicos, etcétera, de fondo, que le dan sustancia, digamos, que le dan relevancia a la narración bíblica. Ya por un principio, digamos, de caridad, digamos que lo hacen con la mejor de sus intenciones y tienen razón. Estos errores no quitan la veracidad, digamos, de los hechos de fondo de la Biblia. Incluso seamos más, ¿cómo decirlo?, caritativos y digamos que estos errores no existen, no están, mágicamente. Excepto en las dos cosas que vamos a tratar. Como dijimos, el éxodo y la resurrección. Démosle razón, en cierta forma, o bien a los fundamentalistas en el último caso, de que no tiene errores en absoluto la Biblia, o bien a los neortodoxos que dicen que, mira, ¿sabes qué? La Biblia tiene ciertos errores, pero la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios se encuentra entre sus líneas, como si la Biblia fuese una especie, digamos, de vasija, y el agua divina que está en su interior es distinta a la vasija y no puede confundirse con su contenedor. Usar este enfoque nos va a ahorrar muchas discusiones sobre casos concretos de error y, como dije, nos va a permitir enfocarnos en dos sucesos, en dos errores o falsedades, mejor dicho. Nos vamos a tomar como si fueran lo mismo, o no como si fueran lo mismo, sino que vamos a decir que son igualmente de dañinos para lo que es la veracidad bíblica. Si estos errores o falsedades eh, son reales, los cimientos del judeocristianismo caen por el piso. Una cosa es decir que algo en realidad no es tal cual como lo dice la Biblia, pero otra muy distinta, en este caso que vamos a analizar, es decir que ni siquiera ocurrió. Como dije, ¿a qué nos referimos? Al éxodo de los hebreos desde Egipto y a la resurrección de Jesús. ¿Por qué el éxodo es importante? Toda la literatura profética del Antiguo Testamento es un llamado de Israel a que vuelva, digamos, al pacto que se dio en el Sinaí. Que el Sinaí fue el suceso en el cual Dios se manifestó en la montaña con fuego, con truenos, con voz de relámpago, y le entregó a Moisés las tablas de la ley. Ya, en ese sentido, este texto usa una figura, digamos, de vasallaje en el cual un inferior acepta la autoridad de un superior y al aceptar la autoridad del superior acepta sus términos, digamos, como una especie de contrato. Entonces, lo que hacen los profetas es o bien advertir, saben que si ustedes no cumplen eh, lo que estipulado en el pacto, le va a pasar esto y esto otro, no sé, sus cosechas van a arruinarse, los van a invadir, etcétera, etcétera. O bien, no advertir, sino que denuncian cuando está sucediendo, o bien, luego de que ya sucedieron todas las desgracias descritas en el pacto, dicen, miren, ¿saben qué? Todas las desgracias que nos han sucedido como pueblo, nos han sucedido precisamente porque estamos siguiendo el pacto. Los otros textos del Antiguo Testamento fueron incluidos con el criterio de que fuesen populares entre la población y además de eso, de que estuviesen de acuerdo, digamos, con el pacto del Éxodo. Por ejemplo, un caso bien particular es el caso de
el Cantar de los Cantares de Salomón, que es un poema erótico, que posteriormente fue, digamos, espiritualizado. Pero como era pedido, por así decirlo, por demanda popular, y bueno, en cierta forma igual respetaba lo que dice la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, o el llamado Pentateuco, fue agregado, no hay problema, está bien. ¿Sucedió el éxodo narrado en la Torá? Bueno, para abordar este tema, de manera sucinta por supuesto, porque no creo que en este video alcancemos a hablarlo de forma tan profunda, vamos a echar un poquito en mano del libro La Biblia Desenterrada, de los autores Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman. El primero es director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv al momento de escribir ese libro. El segundo es un arqueólogo israelí con destacadas contribuciones a la revista Archaeology Magazine y es miembro de los consejos editoriales de la International Journal of Cultural Property, Heritage and Management y del Near Eastern Archaeology. Este libro desmiente la fecha tradicional de composición de varios de los textos de la Biblia. A ver, por ejemplo, yo digo, ¿saben qué? Miren, lo sucedido el 11 de septiembre en Estados Unidos, eh, lo escribo, mejor dicho, no lo digo, lo escribo en un libro y hago como si en este tiempo, en este año 2025, estuviese en ese momento, digamos, en el año que sucedió lo de las Torres Gemelas. Pero lo digo contando detalles que no se supieron hasta años después. Bueno, esto es una manera de poder, digamos, desmentir que ese texto, que eso que escribo fue realmente escrito en esa fecha. Es una manera útil de hacer eso. Bueno, en base a este tipo de técnicas similares, por ejemplo, de diferentes tipos de descubrimientos arqueológicos, cosas como que, por ejemplo, el libro de Génesis habla sobre que Abraham estaba en camello y el camello no fue sino introducido muchísimos siglos después de lo que dice la Biblia que Abraham utilizó el camello en el Medio Oriente. Con este tipo de formas, el Israel Finkelstein y Neil Silverman fueron desmintiendo las diferentes fechas de composición que el texto asegura que fue escrito. Pero este tipo de opiniones, no opiniones, hechos, digamos, no son cosas dichas por un par de personas outsiders que simplemente están hablando de lo que no saben. Creo que por los títulos que mencioné no se nota que saben de lo que hablan, sino que esto es algo ampliamente aceptado al día de hoy, luego del libro, por la comunidad científica. O sea, no estamos hablando de gente que está hablando de algo que no sepa. Y esta comunidad científica está constituida por personas que creen en Dios y por personas que no creen. O sea, no es una cuestión hecha por sesgos, digamos, ideológicos. En el caso, como digo, de Egipto, de la migración de Egipto hacia Transjordania, hasta más allá del Jordán, es similar a como, digamos que donde vivo yo, hubo un concierto de rock con miles de millones de personas, digamos un festival tipo Woodstock, ¿ya? Y a la media hora de terminar este concierto, festival multitudinario de muchos días, no quedó rastro de botellas, no quedó rastro de colillas de cigarrillo, no quedó olor a nada, no quedaron carpas, no quedaron personas, no quedó absolutamente nada, desapareció. No hay rastros en los periódicos, no hay rastro en la tele, no hay rastro de nada. Si con todas estas cosas yo le digo a ustedes, mire, ¿sabe qué? Realmente hubo un concierto acá a la vuelta de mi casa, por ejemplo. Ustedes probablemente no me creerían, dirían que soy un mentiroso, porque tuvo que haber dejado alguna especie de rastro este evento tan multitudinario. Ya, con este ejemplo, bueno, haciendo paralelo a lo que es la migración de Egipto hacia Palestina, la Biblia dice que salieron 600.000 hombres desde Egipto, sin contar
mujeres ni niños. No existe, no existe ningún rastro, ni escrito, ni lo que se le ocurra, cualquier tipo de vestigio arqueológico, no existe. Cualquier registro arqueológico que tuvo que haber dejado un suceso de esta magnitud no existe. De ningún modo. Digamos ya, en principio, digamos de que el hombre de hierro, de que no quisieron dejar ningún registro de los egipcios. Primero, esto es raro, es difícil. Las personas de Egipto dejaban registro de todo. ¿No me creen? Búsquenlo. Incluso, digamos que borraron ciertas cosas, digamos, de los registros reales, pero un evento de esta magnitud tuvo que haber dejado algunas evidencias colaterales. A lo mejor no mencionaron directamente a las personas que se fueron del país, pero sí mencionan, por ejemplo, todas las devastaciones a nivel económico, a nivel cultural. ¿Qué significó esto? Bueno, esto no está por ningún lado. El éxodo no sucedió. Como decía, ¿por qué es tan importante que el relato del éxodo sea, aunque sea parcialmente histórico, digamos, en su núcleo, en su esencia, en lo más importante, en lo que lo hace relevante? Bueno, como dijimos, esto no fue real en absoluto. A lo sumo, lo que podría haber dicho, lo que podría haber sucedido, según los especialistas, es que hubieron diferentes exoditos, digamos, pero esto no es el evento central, ni de cerca, de lo que se supone que sucedió según la Biblia. O sea, para nada. O sea, no sucedió. El relato del Éxodo es lo que le da validez a la versión contemporánea del judaísmo, digamos, el judaísmo ortodoxo. No estoy hablando del judaísmo secular, para nada. Y también lo que le da validez, digamos, al judaísmo de los tiempos de Jesús, sobre los cuales se construyó el cristianismo. Bajo este evento extraordinario, donde además del éxodo debemos recordar que sucedieron una serie de milagros, serían las 10 plagas, que tampoco hay registros sobre ello, es lo cual está basado en la autoridad divina. Es como decir, mira, este evento milagroso, poderosísimo, sucedió. Por eso que todo esto, la ley, es algo válido, es algo real que tú debes seguir, sobre lo cual tú debes regirte. Paréntesis, y no algo que hemos impuesto a los sacerdotes para poder gobernarte, ni verte la cara, no, para nada. Cierro paréntesis. Toda la ley, todas las costumbres, la parte ritualística del judaísmo se basan de hecho, hasta el día de hoy del judaísmo ortodoxo, en este suceso y que y en la suposición de que este fue real. Es lo que le entrega, digamos, el sello de autoridad y legitimidad a este evento. De autoridad y legitimidad divina. ¿Y cómo afecta la no historicidad del éxodo a la legitimidad del cristianismo? Ya, esto más directamente hablando incluso, bueno, eh, el evento del Mesías es algo que está basado en supuestas profecías que se supone cumplió Jesús de Nazaret y que fueron dadas en el Antiguo Testamento, ya sea en los salmos, en los distintos profetas escritos, etcétera, etcétera, etcétera. Se llama directamente, por ejemplo, cuando dice que, no sé, será recibido como por un asna en Jerusalén, o se dice que, por ejemplo, la crucifixión de Jesús eh, es una profecía de Isaías, donde se dice que se dice supuestamente de Jesús que será balón de dolores traspasado por nuestros pecados. No tiene sentido, perdón, que esto sea real, o decir que esto sea real, si la profecía sobre la cual está basada, a su vez está basada en un suceso que nunca sucedió.
pónganse a leer un par de textos bíblicos del Nuevo Testamento. Dice, en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El siguiente texto está en Marcos 16, verso 2 al 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es tercer día de que esto aconteció, aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, que las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y que fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En este texto vemos una cosa, la consternación de los apóstoles, o perdón, de los discípulos. La declaración de que estas cosas estaban escritas en el Antiguo Testamento y el efecto psicológico que esto tuvo sobre su mente, sobre su psiquis, sobre su ánimo. Esto es un pin que voy a dejar también y es algo que vamos a tratar en una próxima ocasión. Hasta luego, que les vaya bien, cuídense.